Evangelio del día martes 19 de agosto de 2025. Martes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. En la continuación del Evangelio según San Mateo, del día de ayer, vimos al joven rico, pues no aceptar la oferta que le ofreció el Señor, una oferta de vida y de misión que significaba dejarlo todo, pero era ganarlo todo, incluyendo la vida eterna. Y en esta segunda parte, pues los apóstoles están ahí contemplando lo que pasó, están quizá escandalizados, y Jesús les dice que difícil es para un rico ganarse la vida eterna y difícilmente entrar en el reino de los cielos. Y entonces Jesús usa esta metáfora del camello y la aguja, ¿no? Y refiriéndose a esta cuerda que es muy gruesa para entrar en una aguja, que es la cuerda que usaban los pescadores, más difíciles, más fáciles para un camello entrar en una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Pero entonces, ¿quién podrá salvarse? Le dicen los apóstoles. Pues lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Todo es posible. Nada es imposible para Dios. Se lo dice desde el arcángel Gabriel a la Santísima Virgen. Nada es imposible para Dios. Para Dios todo es posible, hasta las cosas más inverosímiles, imposibles. He oído unas historias realmente de conversión, de participación de Dios, de intervención en las cosas de nuestras, del día a día de Dios, de Jesús, de la Virgen, de los ángeles, que digo, no, no, para Dios todo es posible. Si tú tienes cáncer, es posible curarte de un día para otro. Si tú no tienes trabajo, es posible tenerlo de un día para otro. Si tú no tienes familia, puedes tenerla de un día para otro. O sea, para Dios no hay imposibles y tenemos que creerlo. Sus designios son inescrutables y no entendemos por qué pasan ciertas cosas. Pero eso no quiere decir que Dios no podía hacerlo. Cuando se lo pedimos y no nos lo concede. ¿Por qué no me lo concede? Dice una amiga mía. ¿Por qué no me lo concede si yo le he pedido toda la vida, le he pedido esto y esto? Porque no es su voluntad. Híjole. O le pides mal, como dice el apóstol Santiago, me parece que dice en su carta, o le pides mal o no es su voluntad. Y si no es su voluntad, mejor que no te lo dé. Porque si te lo da, corres un riesgo muy grande, porque es tu voluntad humana y entonces puedes perderlo todo y puedes arriesgar incluso la vida eterna. Es que yo me quiero casar, me decía un amigo mío. Yo me quiero casar. Le dije a Dios, yo quiero casarme con esa muchacha, pero esa muchacha no me quería. Y yo le dije, yo me quiero casar con esa muchacha, pase lo que pase, me cueste lo que me cueste. Se casó, o le fue muy mal. Y con eso arriesgas la vida eterna.
Vivió de pleito, pleito y pleito y pleito y pleito y pleito. Y el Señor los llamaba a la concordia, los llamaba a la unidad, los llamaba al amor, y era pleito y pleito y pleito y pleito, y vivieron una vida de infierno. Pero él se empeñó en eso. O aquella persona, ¿verdad? Que Dios la llama al sacerdocio, y igual que el joven rico, y no va. Dice, no, yo tengo que cuidar a mi papá, a mi mamá, mis bienes, mi prestigio, mi dinero. Me va a ir muy mal. O aquel que deja a su esposo, a su esposa por otro, por otra. Le va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Porque para Dios todo es posible. Todo es posible. Pero Él nos va a dar lo que es necesario para nuestra salvación. Y si eso nos pone en peligro, no lo va a conceder. Cuando las personas sufren mucho, sienten que Dios las abandonó. Es una gran prueba de fe. Y lo digo porque he tenido la experiencia de tener junto a mí muchas personas, no muchísimas, pero algunas, que sufren mucho y ese sufrimiento no ha disminuido ni cambiado. Pero lo que Jesús creo que les pide es un cambio interior frente a ese sufrimiento, que es la aceptación gozosa del mismo para que sea redentor y corredentor con Jesucristo. Y mientras uno golpea y golpea a Dios de que no quiere y no quiere y no quiere, esta liga con la que tú jalas lo que Dios quiere con lo que tú quieres y que acabas rompiendo y saliendo corriendo haciendo lo que te pega la gana y te va de la patada, ese es el punto fundamental. Que si tú hicieras otra cosa o tuvieras otra cosa, quizá no te salvarías. Hace unos días tuvimos una reflexión de Abril, este instrumento que es muy profundo, de unas cartas que le dictó Dios Padre. Y en una de las cartas decía que ella hablaba de la pérdida de su sobrina, que se había muerto muy jovencita. Y el Señor dice, es que me las llevé y como ella a muchos niños porque los hubiera perdido, se hubieran hecho musulmanes, porque viven en España. Entonces, no sabemos la razón, no podremos entenderla. Quizá jamás sabremos el porqué, incluso en el cielo, pero lo más importante es que sí sabemos un porqué maravilloso y que da la respuesta a todo con serenidad, con paciencia, con amor, con felicidad, con luminosidad y con seguridad de ganar la vida eterna. Es la voluntad de Dios. Y cuando es su voluntad, para Dios todo es posible. Cuando la Virgen dijo hágase, era imposible que ella fuera la madre de Dios. Era imposible porque no conocía a nadie, era imposible porque no iba a tener contacto con ningún varón, era imposible porque no tenía dinero, era imposible porque en su sociedad si pasaba eso las mataban a pedradas, pero no fue imposible para Dios, ni para ella, ni para Dios, obviamente porque Dios lo hizo en ella como lo hizo en Isabel, su prima Santa Isabel, que ya no podía concebir y concibió. Por eso estemos atentos, porque cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios en aquello que no nos gusta, que no entendemos, que nos preocupa o nos angustia, pero decimos sí, lo que va a suceder es grande, porque para Dios todo es posible. Y Dios lo que le da a la persona que le dice que sí es el esplendor del fiat, de un fiat eterno, interminable, y que se asemeja al fiat de Jesús, al fiat de María, y se une con ellos en ese esplendor para salvar a muchísimas almas, para ganar el cielo para ellas y ganar el cielo propio. Dios te bendiga.